y al equipo que está trabajando con Luis a la intemperie. Hace un frío afuera. Hace un frío tremendo. Hace mucho tiempo que no teníamos tanto frío, tantos días seguidos. Hablan de décadas incluso. Y es cierto que esto tiene un montón de consecuencias para la vida cotidiana, para los cultivos, ya vamos a hablar de esto, pero lo peor es para la vida humana, que no se recupera. Hay lugares, sabemos que tenemos que controlar los aparatos, pero hay lugares donde usan brasero todavía, Santiago del Estero, por ejemplo. Fiamma, ¿podremos recordar lo elemental, lo básico o no tanto para tratar de evitar estas tragedias? Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Sí, son muchas las tragedias que se registran año tras año y hay muchas medidas de prevención, como por ejemplo tener en cuenta el color de la llama, que es algo que hablamos siempre en todos los vivos y que parece que la gente se desespera. Viene el frío y no queda otra que encerrarse en nuestras casas, prender todos los calefactores y cerrar todas las ventanas. Otro consejo que no es recomendable porque no se deben cerrar las ventanas. Es muy importante la ventilación y es preferible que esté un poco abierto alguna puerta, alguna ventana, y el calefactor tampoco al máximo todo el tiempo. Pero siempre es importante hablar del estado en el que se encuentra el artefacto y es por eso que estamos con un profesional que nos va a aclarar estas recomendaciones que hay que tener en cuenta. Buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, veníamos hablando recién de algunos de estos trágicos hechos que lamentablemente han terminado con la vida de muchas personas. ¿Qué recomendación le das a la sociedad? Sí, como bien dijiste anteriormente, lamentablemente en los últimos días de mayo hemos tenido 3 decesos producto de inhalación de monóxido de carbono. Y bueno, siempre, como dijiste bien en la introducción, hay que tener en cuenta la coloración de la llama. La misma tiene que ser en toda su fisonomía de color azul. Puede llegar a tener alguna cresta amarillenta, pero es solamente eso. Ahora, si observamos que en la zona de su corona o en su base es amarilla, tenemos que prestar mucha atención porque estamos ante la presencia de ese gas tóxico, ese gas silencioso y enemigo que es el monóxido de carbono. Bueno, ¿y qué pasa con la ventilación, que también es importante? Sí, justamente, por ahí cuando nosotros colocamos un elemento de calefacción, vemos que le colocan rejillas de ventilación. Esas rejillas no tienen que ser tapadas. A veces alguno la tapa porque entra viento. Justamente esa es su función, es que haya una circulación de aire desde del exterior al interior del ambiente. Y la importancia también de tratar con gasistas matriculados. De vez en cuando por ahí uno busca el ahorrar y no siempre es así. No, sí, siempre con personal calificado y que esté matriculado para poder hacer esas tareas, al igual que los elementos de calefacción se tienen que visar anualmente, es decir, no es un requisito que se lo pida la fábrica o la empresa, sino es una cuestión de seguridad para la familia que sean revisados. Mucho más porque las dejamos de usar hace 8 meses atrás, se llena de polvillo, algún tipo de alimañas, algo que se pueda meter dentro, puede llegar a causar algún tipo de problemas. ¿Y qué pasa con los artefactos, eléctricos que cada vez se ven más? Sí, en el costo por ahí y también en lo que es el precio de la instalación es mucho más barato tener o comprar una estufa o un caloventor y demás. Lo que hay que tener en la precaución es tener la instalación eléctrica correcta, que la sección del cable sea la correcta y principalmente, por lo general nosotros lo queremos acercar a nuestro cuerpo para poder sentir el calor, pero utilizamos zapatillas y ese cable, ese elemento con el cual está fabricado la zapatilla no es el adecuado y no es para ese fin. Siempre es aconsejable conectarlo a la red eléctrica. Bueno, y hablábamos fuera de cámara que no es un invierno por el momento tan lluvioso como han sido otros, pero también pasa que la gente suele calentar la ropa quizás a la mañana temprano antes de salir o lo pone cerquita y también es muy peligroso que esté cerquita de un calefactor, por ejemplo, una remera. Sí, obviamente, esos elementos no son para secar ropa. No están diseñados para eso, entonces hay que tener la precaución de no utilizarlos. Y en el caso de hacerlo, que obviamente desde bomberos no se recomienda, tener que tenga una distancia prudencial en el mismo para que no se caliente y pueda posteriormente prenderse fuego. Bueno, los braseros también se siguen utilizando en algunos lugares, esto claramente no. Sí, por cuestiones económicas obviamente los braseros siguen utilizándose. En el caso de ser utilizados, lo que aconsejamos es, como vos dijiste, tener una apertura de un intercambio del aire desde el exterior al interior, porque todos los gases que emana ese fuego, ese humo, queda adentro del ambiente y es tóxico en algunas cuestiones. Y tener en cuenta en el mismo fuego también la coloración de la llama.
Bien. Y bueno, y después también está esta cuestión de duermo con el calefactor prendido porque me agarra frío más tarde, hay diferentes excusas. ¿Esto se puede hacer mientras que esté en buen estado? Sí, obviamente, siempre que el elemento esté en buen estado y que estés lejos de la cama, porque por ahí uno durmiendo involuntariamente puede llegar a tirar alguna almohada, alguna frazada y caer sobre el elemento de calefacción. Años anteriores, no pero años anteriores hemos tenido algunos casos fatales producto de contactos de ropas de vestir, de cama, con estos elementos de calefacción. Bueno, y también que cuente con la ventilación correcta o dejar por lo menos una puerta semiabierta. Sí, eso seguro, eso siempre. Bien, y por último, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer en un caso de emergencia? En un caso de emergencia siempre, obviamente, comunicarse con el 911, poder dar la dirección precisa del lugar y abandonar el lugar. Uno siempre dice es preferible perder lo material a la vida humana y que trabaje personal calificado en el lugar. Muchísimas gracias, Sebastián. No, por nada, muy buenas noches. Bueno, chicos, y con esa frase es preferible perder lo material y no la vida humana, me parece muy importante para cerrar esta serie de consejos que nos dio recién el profesional y bueno, y tener en cuenta que faltan muchos días de frío, así que hay que cuidarse y cuidarse entre todos. Y además, Fiamma, algo que también lo dijo y es importante, un aparato por el hecho de que esté quieto, se puede descomponer igual, un aparato de gas, ¿no? Porque el polvillo hace lo suyo, porque una araña te hizo un nido ahí, puso los huevos y tenemos un problema. O sea que hay que controlarlo sí o sí, por más que haya estado quieto en un cuartito durante todo el verano, hay que hacerlo revisar igual y eso es importantísimo. Gracias, Fiamma, gracias. Nos reencontramos en unos minutos, si les parece. Dale.